Hola, mi nombre es Matías Cian y voy a explicar las teorías de las causas de los accidentes. Para ello, primero debemos especificar qué es un accidente, lo cual nos remonta a explicar qué es la seguridad ocupacional. Para poder explicar qué es la seguridad ocupacional, debemos hacer referencia a la Ley 19.587 del año 1972, que entró en vigencia en la Argentina en el año 1979 a través del Decreto 351 del mismo año. En el artículo 4 de dicha ley dice que la higiene y la seguridad en el trabajo comprenderán las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias de tutela o de cualquier otro índole que tengan por objetivo proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo, y estimular y desarrollar una actividad positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que pueden derivarse de las actividades laborales. También debemos mencionar la Ley Española 31 del año 1995 de prevención de riesgos laborales. Dicha ley entra en vigencia el 8 de noviembre de 1995. En su artículo 2 remarca el objeto y carácter de la norma, la cual nos señala dos cosas. Primero, que la ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Y segundo, las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario, mínimo, indispensable, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en convenios colectivos. Entonces, nos preguntamos ¿qué es la seguridad ocupacional? Es la disciplina que se ocupa de detectar y controlar los riesgos capaces de producir accidentes, ya sea por condiciones del ambiente, de los equipos, los materiales, como también por conductas humanas. Entonces nos preguntamos ¿qué son los accidentes de trabajo? Según la Ley 24.557 de riesgos del trabajo, en su artículo 6, contingencia, dice se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto, por causas ajenas al trabajo. Este último puede ser alterado por pluriempleo, por razones de estudio o por atención a un familiar directo enfermo no conviviente, siempre y cuando el trabajador notifique a su empleador. Otra definición de accidente de trabajo nos los da la norma IRAN 3800, que dice que un accidente es un evento o un suceso o una cadena de sucesos no planeados que ocasiona lesión, enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas. Entonces, ahora pasaremos a explicar qué es un incidente. Un incidente es un suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, un deterioro en la salud o una fatalidad. Una vez explicado esto, pasaremos a explicar la teoría de las causas de los accidentes. Los investigadores de diferentes campos de la ciencia y la técnica han intentado desarrollar una teoría sobre la causa de los accidentes que ayude a identificar, aislar y en última instancia eliminar los factores o causas que contribuyan a la ocurrencia de los accidentes. Los accidentes se definen como sucesos imprevistos que producen lesiones, muertes, pérdida de producción y daños en bienes y en propiedades, y es muy difícil prevenirlos si no se comprenden sus causas. Y se han inventado muchas teorías para predecir las causas de los accidentes, pero hasta ahora no ha habido una que tenga una aceptación unánime. Ahora pasaremos a explicar las más importantes. Las teorías más importantes son la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple, la teoría de la causalidad pura, teoría de la probabilidad sesgada, teoría de la propensión al accidente y teoría de la transformación de energía. La teoría del dominó, quien desarrolló la denominada teoría del efecto dominó, es Herbert William Heinrich en 1931, y él dice
que el 88% de los accidentes están provocados por actos humanos peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Henrich propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas del dominó, cayendo una sobre otra. La secuencia está formada por 5 factores. El primer factor, antecedente y entorno social. Segundo factor, fallo del trabajador. Tercer factor, acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. Cuarto factor, accidente. Quinto factor, daño o lesión. Henrich propuso que del mismo modo que si se retira una ficha del dominó de la fila, interrumpe la secuencia de caída. La eliminación de uno de los factores evita el accidente y el daño resultante. Asimismo, él remarcó que la ficha más importante y la esencial es la número 3, acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico. Ahora pasaremos a explicar la teoría de la causalidad múltiple. La teoría de la causalidad múltiple define que por cada accidente puede existir numerosas causas, factores y subcausas que constituyan a su aparición, y que determinadas combinaciones de estos provocan accidentes. De acuerdo a esta teoría, los factores pueden agruparse en dos categorías: en la categoría de comportamientos y en la categoría de ambientales. En la categoría de comportamiento se incluyen los factores relativos al trabajo, como una actitud incorrecta, la falta de conocimiento y una condición física y mental inadecuada. En la categoría de ambientales se incluye la protección inapropiada de los otros elementos de trabajo peligroso y el deterioro de equipo por el uso y la aplicación del procedimiento inseguro. Teoría de la causalidad pura. Esta teoría dice que todos los trabajadores en un conjunto determinado tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no pueden discernir una única pauta de acontecimiento que lo provocan. Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Henrich. La siguiente teoría es la probabilidad sesgada. Esta teoría se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un accidente, las probabilidades de que se involucre en otro en el futuro aumentan o disminuyen respecto de los trabajadores. Esta teoría quiere decir que las probabilidades de que los trabajadores vuelvan a sufrir un accidente dependen un poco de ellos y un poco de la suerte. La próxima teoría es de la propensión al accidente. Según esta teoría, existe un conjunto de trabajadores en cada grupo general cuyos componentes corren un mayor riesgo de padecerlos. Los investigadores no han podido comprobar tal afirmación en forma concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes y la mayor parte de sus resultados son contradictorios y poco convincentes. Y por último, la teoría de la transferencia de energía. Esta teoría sostiene que los trabajadores sufren lesiones o los equipos daños como consecuencia de un cambio de energía en la que existe siempre una fuente, una trayectoria y un receptor. La utilidad de la teoría radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los riesgos relacionados con la energía y la metodología de control. También se pueden elaborar estrategias para la prevención, la limitación o la mejora de la transferencia de energía. El control de energía puede lograrse de las siguientes formas: eliminación de la fuente, modificación del diseño o de la especificación de los elementos del puesto de trabajo y con mantenimiento preventivo. Y la trayectoria de la transformación de energía puede modificarse mediante el aislamiento de la trayectoria, instalaciones de barreras, instalaciones de elementos de absorción, colocación de aislantes. Bueno, eso es todo. Desde ya, muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.